Vamos a tener nuestro tercer tema de la serie Enfrentando tus gigantes. Hoy voy a tocar un tema que he titulado Mirando al poderoso gigante. Mirando al poderoso gigante. Y voy a tomar un texto de Jeremías capítulo 20, versículo 11, y dice así: Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. La vida cristiana es una guerra constante. Día tras día nos enfrentamos a enemigos que muchas veces parecen gigantes, imposibles de vencer. El apóstol Pablo comparaba a un cristiano con un soldado. Un soldado es alguien que va a la guerra. A Timoteo le dijo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 3: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, que anda en la milicia. A los efesios Pablo les escribió y les dijo que nuestra guerra, nuestra lucha, nuestras batallas no es propiamente contra personas de carne y hueso, sino contra huestes espirituales de maldad, que si los comparamos con nuestras fuerzas que tenemos, son como gigantes delante de nosotros. Y ahí está real la guerra que tenemos cotidianamente. La palabra de Dios nos promete la victoria si ponemos nuestra fe en Dios. Es el único requisito que pide. Recordemos a Josué y a Caleb. Ellos no se intimidaron ante los gigantes que había en la tierra que Dios les había prometido. Ellos pusieron su fe en el gigante que estaba atrás de ellos, respaldándolos. Déjame contarle una historia. Tuve un amigo hace muchos años, él ya murió, está con el Señor. Él era un pastor muy apreciado por Casa de Oración. Y hace muchos años me contó una historia que cuando él estaba en la primaria, en primer año, él tenía un hermano mayor que estaba en sexto año. Y había un chico ahí de su salón que le hacía bullying y le quitaba la torta, le quitaba el lonche, lo asediaba, lo agredía. Y un día salieron de recreo, dice, me contaba, y que él estaba jugando allí con unas canicas y de pronto se aparece este joven que estaba en sexto año y se le queda mirando y le dice: te voy a quitar todo. Y dice: yo estaba de cuclillas y lo miré y dije: no, por favor, yo lo miraba grande. Y de pronto se abalanza sobre mí, pero intempestivamente se detiene, como mirando a alguien que estaba detrás de mí, pero así como mirando lo más alto que él, y se empezó a retirar, y salió corriendo. Dice: entonces yo me levanté y miré hacia atrás, ¿y quién creen que estaba atrás de mí? Mi hermano que estaba en sexto año y que era mayor que yo, estaba bastante fuerte, y yo pude ver, dice, cómo aquel que me asediaba salió huyendo cuando vio al gigantón de mi hermano. ¿Se acuerdan de David, aquel jovencito tierno y delicado que no se intimidó ante aquel gigante Goliat? ¿Por qué? Porque David confiaba en el gigante que tenía detrás de él, confiando que Dios lo podía librar. Él no miraba al gigante que tenía enfrente, sino sabía y miraba con los ojos de la fe al gigante que tenía detrás de él. Su fe de este joven David estaba en ese poderoso gigante que la Biblia lo llama Jehová de los ejércitos. David enfrentó a aquel Goliat, aquel gigantesco hombre de casi 3 metros, y le dijo: tú vienes a mí con lanza, con jabalina, traes una espada, traes toda tu armadura, pero yo vengo a ti
en el nombre de Jehová de los ejércitos, el nombre que es sobre todo nombre, que no hay otro nombre más grande que ese nombre del Señor. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuáles son tus demonios? Hay algunas cosas que parecen, algunos sí son demonios, otros parecen demonios, pero tú los ves gigantescos. Pero Jesús dijo: en mi nombre. O sea, nosotros los vamos a enfrentar en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, el profeta Isaías, de quien leímos este texto al principio, fue un hombre de Dios que sufrió indescriptiblemente por la sencilla razón de que su mensaje siempre confrontaba el pecado del pueblo. El rey lo odiaba, el pueblo lo odiaba, todos lo odiaban, lo perseguían. Un día lo apresaron, lo azotaron y lo encadenaron. La situación de Jeremías era desesperante, como que las esperanzas de vida habían terminado. Sin embargo, en medio de esa situación, hizo una impactante declaración de fe en Dios, que es el texto que leímos al principio. Vamos a leerlo de nuevo. Jeremías 20:11. En medio de esa situación adversa que él miraba como un gigante que no podía superar, él dijo esta declaración de fe: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Ahora, aquí la palabra gigante en el hebreo se puede traducir por lo menos de dos maneras más. Una es, se puede traducir como héroe. Un héroe es aquel que ha hecho grandes hazañas que quedan en la memoria de un pueblo. Bueno, nuestro Dios es el máximo héroe para nosotros. Jesús es nuestro máximo héroe para nosotros. Pero también se puede traducir como temible guerrero. Jeremías entonces está diciendo: mas Jehová está conmigo como un temible guerrero. Él es mi héroe, Él es un poderoso gigante. Por tanto, por consecuencia, como yo miro a ese gigante que es Dios, que está por sobre todo y sobre todos, yo no miro lo que está enfrente de mí, yo miro a aquel que está por encima de todo. Dijo: por tanto, los que me persiguen tropezarán. Cuando alguien tropieza, se cae, muerde el polvo, y no prevalecerán. O sea, detendrán su ataque, el Señor los detendrá. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Aquí la palabra hebrea que se traduce prosperarán significa tener éxito en alguna empresa. O sea, en el ataque que tenían contra Jeremías no tendrían éxito. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Esta es una extraordinaria declaración de fe que tenía Jeremías. Pero no en cualquier Dios, sino en el Dios de dioses, en el Señor de señores, en el poderoso y temible gigante guerrero que es Jehová de los ejércitos. Ahora, vamos a ver una experiencia, una historia de todos conocida, pero siempre hay lecciones para nosotros. Vamos a ver la experiencia que vivió un rey llamado Josafat. Este rey fue un rey que puso su fe en el poderoso gigante que estaba detrás de él. Josafat descendía del rey David. Fue hijo del rey Asa. Asa fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Y Josafat en ese tiempo era rey, en su tiempo llegó a ser rey de Judá. El reino de Israel ya se había dividido en el reino del norte y del sur. Y el rey Josafat era rey del reino de Judá. Josafat ascendió al trono a los 35 años de edad. Reinó 25 años y murió aproximadamente en el 849 antes de Cristo. Ahora, para darnos una idea de quién era Josafat, de qué estaba hecho, cómo era su carácter, cuál era el corazón de Josafat, es necesario ir a las crónicas de los reyes. Y vamos a 2 de Crónicas, capítulo 19, versículo 1. Dice así: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú,
hijo de Hananí, y le dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda, rey? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¿Qué estaba sucediendo allí? Dios estaba molesto con Josafat porque había hecho alianza con Acab, el rey de Israel, el rey del norte. Acab era aquel rey que deseó una propiedad de un hombre que no se la quiso vender. Acab es el esposo de Jezabel. Y Josafat hizo una alianza con Acab, y obviamente como tolerando todos los desmanes, porque fue de los peores reyes que tuvo el reino de Israel. Y por si fuera poco, una mujer malvada como Jezabel, y Dios estaba molesto por esa amistad que había trabado, esa alianza que había trabado Josafat con el rey Acab. Pero en el versículo 3 dice algo muy interesante. Le dice el profeta que está enfrente de él: pero se han hallado en ti buenas cosas. Esto habla de la imperfección del ser humano. Josafat, como lo vamos a ver en la lectura, lo describe como un hombre extraordinario realmente, pero tenía sus errores, como todos nosotros. Y le dice el vidente: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. O sea, Josafat había echado por tierra la idolatría en el pueblo. Era un hombre que buscaba de corazón a Dios. Dice versículo 4: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo. Se metía entre el pueblo, desde Bérseba hasta el monte de Efraín. Y mire esa frase: y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. En la versión nueva dice que los hacía volver al Señor. O sea, era un hombre tan piadoso y tan preocupado por el estado espiritual de la gente sobre la cual reinaba, que siempre los guiaba hacia el Señor. Este debe ser un distintivo de un verdadero hombre de Dios, con sus fallas y sus defectos, pero algo que nos debe distinguir es, así como a Josafat, es ser alguien que siempre y constantemente está preocupado por conducir a la gente hacia Dios, siempre hacia Dios. ¿Qué dice a Dios? Confía en Dios, hacerlos volver a Dios. Versículo 5. Él comienza a hacer una serie de acciones muy importantes. Comienza a poner orden en el reino, en su reino. Y dice el versículo 5: puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Versículo 6: y dijo a los jueces, vean las instrucciones que les da a los jueces: mirad lo que hacéis. En otra versión dice: tengan mucho cuidado como hacen las cosas, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino van a juzgar en lugar de Jehová. O sea, Dios les está delegando a ustedes el juzgar al pueblo, el llevarlo en sus caminos, el cual está con vosotros. O sea, Jehová está con vosotros cuando juzgáis, cuando das instrucciones al pueblo. En el versículo 7 sigue instruyendo Josafat: sea pues con vosotros el temor de Jehová, teman a Dios, no permitan que la maldad llene sus corazones y los arrastre. Tengan temor de Dios, respeten a Dios, amen su palabra. Mirad lo que hacéis y cómo lo hacéis, porque con Jehová nuestro Dios, les dice, no hay injusticia. Por consiguiente, no cometan injusticias entre el pueblo, ni con Jehová hay acepción de personas. Tampoco ustedes deben de tener acepción de personas o hacer acepción de personas. A Moisés le dijo: vas a escuchar al
pequeño y al grande, al pobre y al rico, sin distinción alguna. Sigue diciendo el versículo 7, ni admisión de cohecho. O sea, con Dios no existe, no. La gente que sirve a Dios debe ser gente íntegra, que no se corrompa por absolutamente nada. Versículo 8, puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel, para el juicio de Jehová y para las causas. ¿Qué significa para el juicio de Jehová las causas? En hebreo la idea es para que ventilen los pleitos que habría o que surgirían entre el pueblo. Ellos tenían que ser hombres reconciliadores, hombres de paz. Dice, entonces ustedes tienen que hacerlo bien, sin acepción de personas, que no se dejen sobornar, que no haya injusticia. Así van a resolver los pleitos que surjan entre el pueblo. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Bueno, este era el rey Josafat, realmente con un carácter que reflejaba pues una altura espiritual bastante considerable. Ser así como Josafat, hermanos, por otra parte, que es el propósito del Señor, que dice que nos predestinó para hacernos conforme a su imagen, y cuando habla a su imagen, a su carácter. Pero ser así como Josafat, hermanos, escuchen bien esto, no nos libra de que los gigantes de pronto se nos aparezcan y traten de destruirnos, de devorarnos. Algunos cristianos asumen erróneamente que no va a pasar nada por el hecho de caminar bien con el Señor, claro, con sus errores como Josafat, pero que mantienen un nivel de obediencia, de formación de carácter, son íntegros, derechos, justos. Y algunos asumen erróneamente que por el hecho de caminar bien con el Señor no les va a pasar nada y que ellos siempre van a estar bien y en paz. Pero no es así, hermanos. No. Miren, vamos a ver el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. En el 19 nos describe cómo era Josafat. Tenía más aciertos que errores. Dice el versículo 1, pasadas estas cosas, o sea, lo que acabamos de leer, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Ahí está. El hecho de ser un hombre de Dios, con temor de Dios, un hombre justo, recto, íntegro, no lo libró de que enemigos de pronto se levantaran en contra de él y de sus gobernados y vinieron contra Josafat a la guerra. Versículo 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti, le dicen, contra ti, rey, viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Es bueno decir y recordar que Josafat en ese tiempo tenía un ejército de un poco más de 1,000,000 de soldados, un ejército bastante numeroso. Pero la alianza que habían hecho estas tres naciones vecinas había juntado por lo menos 3 millones, los triplicaban en número. Era un gigantesco ejército al cual humanamente era imposible vencer. Vemos entonces aquí a Josafat teniendo enfrente de él un gigantesco ejército. Versículo 3, vamos a ver la reacción de Josafat. Entonces él tuvo temor. Bueno, sí, la Biblia nos dice múltiples veces, no temáis, no tengas temor. Sin embargo, la reacción de Josafat es totalmente entendible, es una reacción totalmente humana, es una reacción natural. Quien diga
que no tiene temor o que de pronto no lo asaltan sus temores por ver los gigantes que de pronto se nos aparecen, está mintiendo. Todos, de una manera natural, cuando el gigantesco, el gigante que se te ponga enfrente, llámese como se llame, la primera reacción es el temor. Pero ¿qué hizo Josafat? O sea, sí, llegó el temor a su corazón, pero veamos lo que hizo Josafat. Y Josafat humilló su rostro, o sea, bajó su rostro, lo inclinó delante del Señor. La humildad, hermanos, la humildad te hace reconocer tu verdadera condición. La humildad te hace reconocer, nos hace reconocer que no podemos muchas veces. Hay veces que está mi tamaño, pues órale. Pero muchas veces, la gran mayoría, son adversidades gigantescas, tormentas gigantescas, Goliats que se nos presentan allí. Y es bueno recordar que la humildad y reaccionar de esa manera como Josafat, que humilla su rostro. Dice, humilló su rostro para consultar a Jehová. Significa para preguntarle en oración. Vean la actitud. No es una actitud altanera. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tú estás obligado. No, Dios no está obligado a nada. Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Entonces se humilla, consulta al Señor e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Déjame decirle brevemente algo sobre el ayuno. El ayuno, hermanos, no es para cambiar la voluntad de Dios. El ayuno no es como para torcerle el brazo a Dios de que, Señor, voy a ayunar una semana para que me des lo que quiero. No. El ayuno no funciona así. Quien lo use de esa manera no lo ha entendido. El ayuno es la aflicción del espíritu, del corazón, en una actitud humilde. El ayuno al que le sirve es al que se humilla y ayuna, porque el ayuno y el estar en contemplación y en reflexión nos ayuda a reconocer nuestros errores, nos ayuda a recordar al Dios que nos sacó de muchas batallas anteriormente. Empezamos a alinearnos. El ayuno sirve para que nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios, la descubramos. El ayuno sirve para encontrar la dirección de Dios, que entre tantas voces y gigantes que brincan por todos lados, a veces no podemos escuchar. Y el ayuno y la quietud y la aflicción nos ayudan a sintonizarnos con el Señor. Ese es el propósito del ayuno literal, de dejar de comer, buscar a Dios. Versículo 4. Y se reunieron los de Judá, o sea, se le unió el pueblo, lo seguían, para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Ellos recordaban los salmos. Por ejemplo, el 46 versículo 1, que los salmos eran cantados. Y de pronto en ese ayuno y oración viene la retroalimentación espiritual. Y recordaban salmos como el 46 versículo 1. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, tú eres nuestro amparo, yo no puedo, fortaléceme, Señor, auxíliame en esta tribulación que la veo tan gigantesca, como que no voy a salir vivo de esta. Pero tú eres nuestro amparo, Señor, y fortaleza. Cántalo. Y ellos lo cantaban. Sigamos el versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá, de Jerusalén, en la casa de Jehová. Estaba repleta la casa del Señor en ese momento. Se habían ido a refugiar a la casa, a ese templo maravilloso que Salomón había construido, y estaban delante del atrio nuevo, una remodelación que habían hecho
había miles de personas ahí, no todo el pueblo, no todos cabían. Ahora, déjeme decirle algo. El rey Salomón había construido ese templo donde Josafat y el pueblo estaban en ese momento. Cuando Salomón construyó ese templo, que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, Dios le prometió que en ese templo Él se iba a manifestar. Que cuando ellos entraran a ese templo, en su aflicción, en su enfermedad, en su dolor, cuando los enemigos los asediaran, si ellos oraban en ese templo, Él los escucharía. Esa era una promesa. Cuando Salomón inauguró ese templo, en 2 de Crónicas 6:34, en su oración que hizo, que ustedes pueden después ver toda la historia de Salomón cuando construye el templo, pero el día que lo puso en operación, 2 de Crónicas 6:34, entre otras cosas, Salomón está orando en respuesta a la promesa de Dios, y dice Salomón: si tu pueblo saliera a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad. Ahora habla de los que estaban fuera y que estaban en batalla, pero y el templo estaba lejano. Ellos tenían que mirar hacia la dirección donde estaba el templo. El templo era donde Dios se manifestaba en el tiempo del Antiguo Testamento. Y oraren a ti, dice, hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre. Tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Entonces Josafat, confiado en esta promesa de que serían escuchados, se dispone a orar delante del Señor junto a todo el pueblo. Había un gigantesco ejército a punto de aplastarlos. No se nos olvide, cristianos, que dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Jesús nos abrió el camino al Padre, a ese templo celestial, ese lugar de su morada. Y que ahora nosotros en el Nuevo Testamento no tenemos que ir a un templo literal, sino que ahora podemos entrar a su presencia con toda confianza en el lugar donde estemos. Basta con una actitud humilde y simbólicamente alzar los ojos hacia el cielo y entrar a la presencia del Señor. Hebreos 4:16 nos los dice: acerquémonos pues confiadamente, con esa misma confianza que Josafat tuvo en la promesa que le había dado a Salomón cuando inauguró el templo. Así nosotros confiadamente nos vamos a acercar ¿a dónde? Al trono de la gracia, cuando el gigante está ahí a punto de aplastarnos. Con toda confianza vamos a entrar al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Gracia es favor de Dios para el oportuno socorro. ¿Cuáles son tus gigantes? Entra a la presencia del Señor, entra a la morada celestial, que ahora por medio de la fe tenemos acceso a ese trono de la gracia de Dios en cualquier parte donde te encuentres. No necesitamos venir a un edificio dedicado al servicio a Dios. Vamos a encontrar misericordia y gracia, favor, y de manera oportuna el Señor nos va a tender su mano. Ahora, la oración de Josafat nos enseña varias cosas, un montón. Yo voy a tocar nada más unas cuantas. Nos enseña algunas cosas para enfrentar al gigante que de repentinamente se nos viene encima para destruirnos. En primer lugar, nos enseña la oración de Josafat. Cuando él manifiesta su fe en Dios, lo primero que hace es manifiesta su fe en Dios. Versículo 6, 2 de Crónicas 26. Y dijo: Jehová, Dios
de nuestros padres. No le oró a nadie. Él humilla su rostro, eleva su corazón y comienza a hablarle al que está por sobre todos y sobre todo. Y dice: Jehová, Dios de nuestros padres. Yo tengo fe en el Dios de Abraham, que lo llamó del paganismo. Yo tengo el mismo Dios de Moisés, que liberó a mi pueblo de la esclavitud. Ese es el mismo Dios en quien tengo puesta mi fe. Es el mismo Dios de Jacob. Es el mismo Dios de mi padre David. Entonces él lo primero que hace es manifestar su fe en Dios. Lo mismo debemos hacer nosotros. Necesitamos tener fe. Mira, en Hebreos 11:6, texto muy conocido pero poco vivido, dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible, no existe la mínima posibilidad de que Dios obre a tu favor, de que tú agrades a Dios si no tienes fe. Ahora, ¿qué es fe? Fe es tener plena confianza de que estás en la mano de Dios, de que Dios es tu retaguardia, va enfrente de ti, es tu escudo alrededor. Por la fe es la única manera de agradar a Dios. Si alguien no la tiene, es imposible. No se puede acercar a Dios porque no tiene fe. Porque es necesario, dice, es imprescindible que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por eso todo ese tipo de oraciones de: ay, pastor, yo oro y Dios nunca me escucha. Guarde silencio. Ese no es el lenguaje de la fe, es un lenguaje de duda, y está dudando de que Dios lo está escuchando y que Dios no está con usted. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero miren el final del texto: y que es galardonador de los que le buscan, que Él recompensa esa fe puesta en este poderoso gigante. Entonces, es fe lo que Dios quiere que tengas cuando estás frente a tus gigantes. Eso es lo único que quiere. Como Josué, Caleb, como David, y ahora como Josafat. Corría el año 1976, el año que yo me convertí al Señor. Nunca olvidaré mi primera lección de fe. Lección que el día de hoy, hace un par de días, recordaba compartiendo con el pastor Sergio. Y hoy la voy a usar. Hacía rato que no me acordaba de ella. Mi primera lección de fe, déjeme contársela. Yo tenía como un par de semanas de recién convertido. Invitaron a la iglesia a un predicador, un misionero norteamericano. Y él, en su mensaje, empezó a dar una experiencia que había tenido. Y él contaba que habían descendido de la sierra. Él andaba en la sierra de Oaxaca con los indígenas, los que viven en aquellos lugares tan inhóspitos. Y dice que empezó a contar que bajaron a la ciudad, pero no tenían dinero. Estaban cansados y hambrientos y se sentaron en una plaza. Y que este predicador misionero le dijo al otro: ¿sabes qué? Vamos a orar porque Dios tiene que obrar a nuestro favor. Tengo mucha hambre. Y el otro dijo: yo tengo mucha hambre, estoy cansado y sediento, vamos a orar. Y ahí sentados en una banca comenzaron a orar: Señor, ayúdanos, sé propicio. Y de pronto el Señor me habla y me dice: levanta tu rostro y mira enfrente de ti. Él estaba sentado en una banca. Levanté mi rostro y enfrente de mí había un restaurante. Dice: van a entrar los dos, coman todo lo que quieran, restablezcan sus fuerzas para que continúen. Yo me encargo de la cuenta. Dice: entonces yo miré a mi compañero y le dije: ¿sabes? Dios me está diciendo que nos metamos al restaurante y comamos todo lo que queramos,
porque él se va a encargar de pagar la cuenta. Y dice que el otro me miró así, y yo me levanté y me metí al restaurante y el otro me siguió y nos sentamos frente el uno al otro y nos dieron las cartas y yo pedí de todo y el otro pidió un vasito de leche. Y mientras yo di gracias y empecé a comer, el otro se tomaba su leche y decía: ya te veré cuando acabes, ya te veré cuando acabes. Y si yo no le contestaba nada, y yo comí. Llegó el momento de la verdad. Y le llamé al mesero. Mesero, se acercó: ¿me da la cuenta, por favor? Y el mesero nos miró y dijo: la cuenta ya está todo pagado. Dice: ¿cómo? Dice: sí, miren, un señor que estaba en aquella silla. Ah, caray, ya no está. ¿Por dónde se salió? Bueno, había un señor allí que cuando ustedes llegaron y pues yo le estaba sirviendo a él, él me dijo: mira, esos dos que están ahí, todo lo que se coman yo lo voy a pagar. Ustedes estaban pues rezando, le dijo así el mesero. Yo los vi que ustedes estaban rezando. Dice: y ese señor pagó todo. Bueno, yo estoy oyendo la predicación y yo reaccioné así, dije: ay, me quedé con eso así como de: ay, ¿a poco? Bueno, a la siguiente semana, 3 semanas de convertido, mi primera lección de fe, el Señor me puso en el corazón ir a San Luis Potosí a compartirle el evangelio a mi familia. Y fui. Cuando llego a la casa de mis abuelos, me encuentro con que no había nadie, pero una vecina escuchó los toquidos y me dijo: salieron los señores. Ah, yo soy su nieto. No, han de regresar como hasta, era como mediodía, como las 12, como hasta las 5. Dice: pues los vi que iban así pues arreglados, o no sé a qué hora regresarán. Dice: pero si quiere déjeme su maleta aquí. Y donde ellos vivían era muy céntrico, ahí en la ciudad de San Luis Potosí. Dice: mientras pues vais a pasear. Y dije: bueno. Entonces me acordé que y cuando vaya a San Luis se lo recomiendo. Hay unos negocios que venden tortas, que son lonches, pero son, bueno, para mí las mejores tortas que hay. Entonces dije: no, y se llaman Las Tortugas. Entonces dije: no, pues voy a aprovechar para irme a comer unas 3 tortas ahí en Las Tortugas. Y llegué y pedí una torta, y mientras me la comía, el Señor me habló y me dijo: ¿tú crees que yo puedo pagar tu cuenta? Yo le dije: no, pues ¿para qué? Pues yo traigo dinero. No, pues no. ¿Tú crees que yo puedo pagar tu cuenta? Pues no. Se me hace algo tan... Bueno, pedí la segunda, pedí la tercera, pido la cuenta. Mesero, ¿me da la cuenta? Se me acerca y me dice: la cuenta, joven, ya está pagado. ¿Cómo que ya está pagado? Dice: mire, un señor que estaba allá, ay, ya no está. Ese me dijo: mira, aquel joven que está allá comiéndose su torta, que está orando, o sea, yo le estaba dando gracias a Dios por la torta, todo lo que se coma, yo se lo pago. Cuando dijo eso, miren, lo hizo Dios exactamente como aquel misionero lo había contado. Mira, hermano, yo no pude evitar quebrantarme en ese momento. Incliné mi rostro y pues me puse a llorar. Me sucedió exactamente como le sucedió a aquellos misioneros. Pero Dios me dijo: escúchame bien, lo único que quiero que hagas es que me creas, que me tengas fe.
Nunca se me olvidará mi primer lección de fe. La segunda cosa que hace Josafat es reconocer la soberanía de Dios. Segunda de Crónicas 20, versículo 6, seguimos ahí en el versículo 6, segunda parte, le dice: ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? O sea, tú eres Dios. Es una pregunta retórica cuya afirmación siempre es sí, sí. O sea, ¿no eres tú Dios en los cielos? Sí. O sea, el que está por sobre todos. El grande, el gigante. ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Que ni un pajarillo cae a tierra sin que tú lo permitas. Que no eres tú el que tiene todo bajo control, bajo dominio, que no se le escapa absolutamente nada. Tú eres el Dios que hace que todas las cosas obren para bien. Entonces aquí está reconociendo la soberanía de Dios. Es muy importante que cuando se te aparezca un gigante, tú reconozcas la soberanía de Dios. Es decir, que esa situación no está tomando a Dios por sorpresa. ¿Y ahora qué voy a hacer con mi hijo? No, Él está mirando, Él está al tanto, que a veces permite situaciones, sí, para hacernos gigantes en la fe, para que nuestra fe se fortalezca. Y también tendrán algunos sus primeras lecciones de la fe. Otros ya más avanzados seguirán adelante. Pero reconocer la soberanía de Dios es importantísimo. Y aquí lo está haciendo Josafat en su oración. Número 3, reconoce la omnipotencia de Dios. Le hace otra pregunta retórica cuya respuesta es sí. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Está diciendo, no hay otro más poderoso que tú. Porque para Dios no hay nada imposible. Yo pongo mi fe en aquel al que nada se le hace imposible. No mires a lo imposible que tienes enfrente. Ve al Dios cuyas cosas imposibles para ti, para Él, es pan comido. En la nueva versión dice: tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. O sea, en esa oración humilde, donde está declarando su fe, donde está reconociendo la soberanía del Señor, la omnipotencia del Señor, esa es la oración que nosotros debemos de hacer cuando se te aparezcan los gigantes. Y en cuarto lugar, en la oración de Josafat, él recuerda todo lo que Dios hizo en el pasado con todo su linaje. En el versículo 7 le dice así: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? ¿Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Tú los echaste. Tú los sacaste con mano poderosa de Egipto. Y está empezando a recordar todo lo que Dios había hecho con sus antepasados. Versículo 8: y ellos han habitado en ella, en esta tierra, y te han edificado en ella santuario a tu nombre. O sea, esta casa. Y ahora yo, recordando y agarrándome de esa promesa que le dice a Salomón, que todo el que orara en este templo, tú nos ibas a librar de tus enemigos, de nuestros enemigos. Salomón dijo, versículo 9: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, o pestilencia o hambre, nos presentáremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¡Qué oración! Ahora, aquí es muy importante decir que cuando estés ante cualquier gigante, cuando estemos ante cualquier gigante, solo trata de recordar en ese ayuno, si lo haces,
de cómo el Señor te ha ayudado decenas de veces. Comienza a recordar de cuántas veces te ha tenido la mano el Señor, de dónde te sacó. Cada milagro, no menosprecies nada que Dios haya hecho, por pequeño que haya sido. Recuérdalo, tráelo a la memoria, porque eso va como a reactivar tu fe. Porque entonces tú vas a poder decir, sí, el Dios que me ayudó ayer me puede ayudar hoy, pero también me va a ayudar mañana. Déjeme contarle, hablando de pequeños detalles del Señor y de que el recordarles nos retroalimenta. Déjeme contarle que de esa historia que le comenté de las tortas, no muchos días después tuve otra experiencia. Dios, una experiencia que parece insignificante, pero fue otra, diríamos que fue la segunda lección de fe. ¿Qué sucedió? Bueno, estábamos en la reunión, era un jueves, me acuerdo, y cuando oraron por la ofrenda, yo no traía mucho dinero, nada más traía el costo del pasaje de mi colectivo, de mi camión, que me llevaría a mi casa al terminar la reunión, no traía más. Y en ese tiempo vivía bastante lejos, como unos 15 kilómetros de donde estaba la congregación. Entonces, cuando viene el cesto de las ofrendas, el Señor me habla y me dice: pon todo lo que traes. Y le dije: Señor, ¿y cómo voy a ir? Pon todo lo que traes. De aquella canasta se acercaba como un gigante. Y mientras más cerca la tenía, más gigantesca la veía, ¿no? Entonces, cuando ya la tenía y me la pasan a mí, meto mi mano y saco todo lo que traía. Eran 2 monedas de 20 centavos. En aquel tiempo el camión costaba 40 centavos. Solo Toño se acordará, porque los demás pues, son puros jovencitos aquí. Pues que nomás hay 1, 2, Julio, los músicos. Bueno, 40 centavos, los únicos que traía, y los puse en la canasta de ofrendas. Ya terminó la reunión y el convivio y toda la cosa, y que se hace noche. Me tengo que ir y me paro justo en la esquina de la iglesia donde yo iba. Ahí pasaba el camión que me llevaba a mi casa. Un solo camión tomaba. Entonces me paro en la esquina y me acuerdo que ya no traía para el camión. Entonces le digo: ay, Señor, bueno, yo no sé qué, pero para ese entonces, dada la experiencia pasada de fe, pues ya mi actitud era otra, no era, bueno, Señor, si quieres camino, o si quieres súpleme. ¿Cómo? No sé. ¿Tú crees que yo te puedo suplir?, me dijo. Híjole, hermano. Bueno, para mí era una prueba. Ahora la veo y me río, pero le doy tantas gracias a Dios. Inolvidables experiencias. Me dice: ¿tú crees que yo te puedo dar para el camión? Claro, le digo. No, fácil. Pero lo dije en serio. Le dije: no. Entonces me dice: mira hacia el otro lado de la banqueta. Y yo hago esto y miro, porque estaba yo en la esquina, y miro del otro lado y una moneda de 20 centavos en el suelo. Entonces me bajo y la agarro. Le digo, a esa hora ya había, como es zona céntrica, ya no hay gente, mucha gente. Entonces estaba yo solo allí en la esquina y agarro la moneda de 20 centavos. Le digo: híjole, Señor, qué tremendo. Miren, en aquel tiempo pues no había celular ni nada de eso, pero pues quedó grabado en los anales del Señor. Entonces yo agarro los 20 centavos y dije: pues faltan 20 centavos. Y seguí mirando alrededor y nada. Me dice: camina rumbo a tu casa. Llego al otro lado de la banqueta, pero voy caminando con la mirada hacia abajo, creyendo que me iba a encontrar más dinero. Y a media cuadra, hermano, estaba otra moneda de 20 centavos. Me agaché, la recogí. Gracias, Señor.
me paré en la esquina, me regresé a la esquina y tomé mi camión y me llevó a mi casa. Y yo iba en el camino diciendo, Señor, con algo tan simple, sí, pero al paso de los años yo me empecé a dar cuenta de esas pequeñas experiencias de fe. Me iban a estar preparando para los gigantes que se me iban a presentar en los años posteriores. Bueno, por ejemplo, en esta pandemia, 2 meses encerrados, nunca le hemos pedido a nadie un solo centavo. ¿Sí o no, Toño? A nadie. No hemos sacado, hermanos, ¿qué vamos a hacer? No. ¿Por qué? Pues porque no estamos viendo el gigante de la pandemia. No estamos llenos de temor. Estamos viendo al gigante que está atrás de nosotros, que siempre nos ha tendido la mano. Y así ha sido. 2 meses. Y el Señor, hermanos, obviamente obra a través del corazón de las personas. Gente que a veces no son ni de casa de oración. Llaman o lo traen o qué sé yo. Y nosotros tranquilos. Ha habido pastores que me han dicho, pastor, ¿y cómo se siente? ¿Y cómo le están haciendo? No, pues no estamos haciendo nada. ¿Cómo necesitan hacer algo? ¿Qué? ¿Quieres que hagamos una rifa o qué? Para pagar la renta del salón, que es bastante onerosa. O sea, los gastos. Es más, cuando regresemos, ustedes van a encontrar este lugar casi remodelado. Es increíble. Ay, gloria a Dios. Pues denle un aplauso allí donde está usted, ahí en su casa. Porque pues, ¿qué otra cosa Dios ha suplido? Pero sigamos con Josafat. Él continuó con la oración, versículo 10. Ahora pues, dice, he aquí, le dice el Señor, los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos, dice, nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú, Señor, nos diste en posesión. Ahora, ¿de qué se trata lo que está diciendo Josafat? Vamos a leer rápidamente, así entre paréntesis, Deuteronomio capítulo 2, versículo 1. Aquí Moisés está hablando. Voy a leer en la versión Dios, Palabra de Dios para Todos. Está narrando la travesía de Israel, dice Deuteronomio 2:1. Luego nos dirigimos de vuelta hacia el desierto en el camino al Mar Rojo, así como el Señor me había mandado. Y vagamos alrededor de la región montañosa de Seir por mucho tiempo. Luego el Señor me dijo, para los que dicen que Dios no habla, versículo 3, ustedes han estado caminando por esta región montañosa lo suficiente. Y le dice a Moisés, y Moisés dice que Dios le dijo, vayan ahora al norte. Luego dale estas órdenes al pueblo, Moisés. Ustedes están pasando por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esaú, que están viviendo en Seir. No los provoquen, porque yo no les daré ni un palmo de tierra de ellos, porque yo le di a Esaú la región montañosa de Seir como su propiedad. Para alimentarse ustedes, cómprenles el trigo e incluso páguenles el agua que ustedes consuman en su trayecto, pero esa tierra la van a respetar y van a respetar a los moradores. Son sus hermanos, los descendientes de Esaú. Nada de gorra, van a pagar su agua y es un dicho acá, así como nada de gratis. Se van a portar bien con sus medios, con sus hermanos. Versículo 7. Recuerden que nunca les ha faltado nada, porque el Señor su Dios los ha bendecido a ustedes en todo lo que han hecho. Dios los cuidó mientras recorrían este gran desierto, y durante los últimos 40 años ha estado con ustedes. Versículo 8. Entonces nos alejamos de la tierra de nuestros parientes. Ahora, Josafat está orando y dice, Señor, esos que vienen contra nosotros son nuestros hermanos.
Nosotros les perdonamos la vida, no les agarramos nada, todo, les pagamos la comida, les pagamos el agua, no les hicimos ningún daño porque tú nos dijiste, ahora se nos voltean. ¡Qué injusticia, Señor! ¿Cómo es posible? Bueno, esta es una lección que nos habla de que muchas veces entre hermanos hay traiciones. Que no sea tu caso. Josafat continúa en su oración, versículo 12. Oh Dios nuestro, dice, yo no voy a hacer nada, pero ¿no los juzgarás tú? O sea, está depositando en él la causa, en Dios. Es lo que tenemos que hacer nosotros, depositar en Dios. Si es injusticia, el gigante que sea. Porque nosotros, vuelve a mirarse a sí mismo dentro de su corazón, sigue la humildad gobernándolo, porque nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros, Señor. Nosotros no podemos, cuando mucho tengo 1.160.000 soldados y aquellos son más de 3 millones, no podemos, Señor. Además los descendientes de Saúl son hombres, el tipo era cazador, era un hombre diestro en las armas, manejaba el arco, todo. No, son guerreros tremendos. No podemos, Señor. Y luego dice una frase tremenda. Dice Josafat, no sabemos qué hacer. Wow. ¿Has estado en alguna ocasión, en alguna situación en que no sabes qué hacer? Yo sí, muchas veces. Ahora, aquí viene una pregunta bien interesante. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Les voy a decir lo que hay que hacer cuando no sabemos qué hay que hacer. La única opción que tenemos cuando no sabemos qué hacer es confiar en el poderoso gigante que está detrás de ti. Así como mi amigo el pastor, que su gigantito lo quería agredir, pero detrás de él está su hermano el gigantón. La única opción que tenemos es confiar en Dios, porque Él es el poderoso gigante que está detrás de nosotros para ayudarnos. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. A ti volvemos nuestros ojos. Qué frase, qué oración. Pero miren, yo me he encontrado con gente, incluso predicadores, yo los he escuchado cuando enseñan este punto. Hay gente que viene y pide consejo y dicen, pastor, estoy en una situación que la veo insalvable. Me pasa esto y esto, no sé qué hacer, dicen. Pero pues a estas alturas yo entiendo que cuando no sabemos qué hacer, sé lo que debemos hacer. Pero un montón de veces me han respondido así, ¿lo puede usted creer? Dicen, pero no me diga que ore. ¿No te ha pasado? Sí. No, mire, necesito un consejo, no sé qué hacer, pero no me salga con que ponte a orar. Yo lo he oído de predicadores. Una vez escuché uno que decía, no, yo traía una broncota allí con mi esposa y traía, no, apunta al divorcio y que no sé qué. Entonces fui con un amigo, decía ahí en su predicación. Fui con un amigo, pastor, le dije, oye, necesito que me des un consejo, pero no me salgas con tu vacilada de que, pues ponte a orar. Fíjate lo que dijo un pastor, no me salgas con tu vacilada, porque eso es una vacilada. Yo ya sí, pero dime algo así. Dice, no, pues, ¿qué quieres que te diga? No me salgas con qué, ponte a orar. Si tú eres de esos que dicen así, pues ¿qué más te puedo decir? Que le pongas una veladora al Atlas para que sea campeón. ¿Qué quieres que te diga? Ay, eso es precisamente lo que hizo Josafat.
se puso a orar porque no sabía qué hacer, y es lo que nosotros debemos hacer. Versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Trata de imaginar esa escena. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, o sea, un músico en la casa del Señor, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Vino una palabra profética en ese momento clave. Y dijo Jaasiel: oíd. O sea, escuchen, ya no escuchen el rugir de ese enorme ejército de gigantes. Ya no escuchen eso. Oíd, acá está, atención, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y luego dice: y tú, rey Josafat. Supongamos que el templo era grande y vamos a suponer que estaba unos 30 metros por allá, Josafat acá adelante. Y tú, rey Josafat, le dice. Yo me imagino esa escena de haber sido impactante, ¿no? Y tú, rey Josafat, Jehová te dice así. Qué importante es que realmente hable el Señor, porque el día de hoy hay cada profecía o palabra profética que el Señor me dijo que no sé qué, cuando en realidad no hay apoyo bíblico, no hay sustento bíblico, no hay guía del Espíritu Santo, y todo tiene que ver con lo material. Es increíble la manipulación que el día de hoy se da, y eso ha provocado que muchos digan: no, yo eso de que así te dice el Señor. A mí me han dicho un montón de cosas que se han cumplido, verdaderos profetas de Dios. No profetas en el nivel de los de la Biblia, pero que sobre quienes viene el espíritu de profecía y pueden dar una palabra certera de Dios. ¿Cómo no? Rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis. Ahí está lo primero. No tengas miedo, le dice, ni os amedrentéis. No te intimides, Josafat, delante de esta multitud tan grande. Y se lo asegura: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hace rato ya me han venido preguntando algunos hermanos: oye, hermanos, si hay rumores de que las cosas ya no van a ser iguales, de que ya se van a cerrar las iglesias, ya no, que la iglesia la quieren destruir. La iglesia es indestructible. Las puertas del infierno no prevalecerán. Si así nos quedáramos sin podernos reunir, pues seguimos como ahorita lo estamos haciendo, ¿o no? Nada puede detener al ejército de Dios. Entonces aquí Josafat dice, Jaasiel le dice a Josafat: no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y luego le empieza a dar instrucciones de cómo enfrentar a ese gigantesco ejército. Ahí es donde entra lo que Romanos dice, que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Yo puedo tener mis experiencias de fe y desafíos y confrontación contra gigantes, y he vencido muchos, pero no necesariamente van a ser las mismas instrucciones de cómo hacerlo. Conmigo Dios usó mi duda de aquellos misioneros, de que les pagaron la cuenta, así lo quiso hacer, pero generalmente no es así. Por eso los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que cada uno tiene que ir delante de Dios. Acércate con confianza y pregúntale a Dios, y Dios te va a responder y te va a dar dirección clara. Y le dice: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Dice el 17: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Miren, qué parte de este texto tan interesante, importante. Quiero hacer algunas anotaciones. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Lo que le está diciendo es: en este caso, Josafat, no va a ser como las batallas que libró David, que agarró una onda y le
clavó una piedra en la frente al gigante. No vas a ser como tu padre Asa, que se peleó contra él y los destruyó a espadazos. No. Porque Dios obra de diferentes maneras, como Él quiere. Por eso es importante y fundamental reconocer la soberanía de Dios, que Él obre como Él quiere. Tú haces tu oración, pero la respuesta de Dios puede ser como Él quiere, no como nosotros queremos. ¿Cómo conquistó Josué Jericó? No fue a espadazos, no fue con ondas. Dios le dijo: da vueltas durante 6 días, y al séptimo día vas a gritar y las murallas van a creer. Y Josué lo creyó, dice en Hebreos 11, y que por la fe cayeron los muros de Jericó, que eran unos muros enormes, eran inexpugnables, nadie podía entrar a esa ciudad, pero Dios derribó esas murallas. Pero Josué tuvo que ejercer su fe, y el pueblo también. Gedeón, con cántaros y unas teas ahí, hizo huir ejércitos con 300. O sea, la guerra se pelea a la manera de Dios, a la manera de Dios, pero Él te va a decir cómo. Y así puedo poner muchos ejemplos. Por eso le dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. No. Paraos, dice. Habla de firmeza, o sea, párate derecho, así firme, sin temor, que hasta el ejército. Paraos, estad quietos, o sea, no te dobles. Debes estar en calma, con paz en tu corazón. Solamente párate, está en paz, no vas a hacer nada, y verás la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis, se lo vuelve a repetir, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. No sé si esa noche Josafat durmió. Yo quiero pensar que sí, confiando y descansando plenamente que era una palabra que Dios le estaba dando de cómo enfrentar a ese ejército gigantesco. Versículo 18: entonces Josafat se inclinó a tierra. Vean su reacción, otra vez sigue, ahora va más allá, se postra totalmente en señal de reconocimiento, de humillación, de adoración. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y miren lo que hicieron: adoraron a Jehová. Adoraron a Jehová. Pero ¿qué sigue? Versículo 19: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, aquellos descendientes del Coré que se había rebelado. Fíjense, sus descendientes no siguieron el ejemplo de ese hombre. Dice, se levantaron, ¿para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Aquí el verbo alabar es un verbo, es una palabra en el hebreo que es la palabra jalel. La definición de jalel, que traduce por alabanza, alabar aquí, significa lo siguiente: alabar a Dios a grito abierto, sin medir volumen. Tiene una connotación muy interesante esta palabra jalel, usted lo puede estudiar, que es alardear. Es decir, ellos iban a cantar, siempre cantaron los salmos, y cantaron los salmos donde decían: ¿quién como tú, oh Jehová? O sea, estaban alardeando del Dios que tenían, alardeando en el buen sentido, obviamente, porque toda su confianza estaba en ese gigante que estaba detrás de ellos velando sus sueños. Entonces, ellos se pusieron a alabar a Dios con una alabanza que rebasó los 90 decibeles permitidos en la actualidad, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, fíjate, se despertaron con alabanza. Sí, hay que despertarse con alabanza. Salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían,
Josafat, estando en pie, dijo, imagínense así como si estuvieran viendo una película, ¿no? Y ahí Josafat, y le dice al pueblo, oídme, escuchen Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. Wow. Créanle a Dios, créanle a Dios, no duden, Dios está con nosotros, no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Recuerden cuántas veces sacó a Israel de sus problemas y situaciones. Su misericordia es para siempre. Créanle a Dios y estaréis seguros, o sea, tendrán paz, tendrán tranquilidad, nada los moverá y serán como árboles plantados, seguros. El viento podrá moverlos, pero jamás desarraigarlos. Creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí prosperados significa verán la victoria. Pero aquí donde dice creed a sus profetas, el día de hoy es difícil enseñar esto. ¿Por qué? Porque se ha soltado una jauría de falsos profetas que hablan de su propio corazón, cosas que Dios jamás dijo, y mucha gente los está creyendo. Pero ¿cómo saber que alguien que dice algo de parte de Dios viene de Dios? Lo único donde podemos nosotros ir es a la palabra de Dios, que es como un faro que nos alumbra, que nos dice acá está la tierra, sigue derecho, sigue derecho. Crean en los verdaderos hombres de Dios. Por eso tienen que tener discernimiento todos los cristianos, y les va a ir bien, van a salir adelante. Crean a la palabra. Hay muchos hombres de Dios genuinos el día de hoy. Versículo 21. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Fíjate, aquí cantar y alabar viene de la misma raíz hebrea, jalel. O sea, háganlo de manera desinhibida, levanten sus manos, levanten su voz, canten fuerte, mientras salía la gente armada. Y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Este es el Salmo 136, ahí se los dejo de tarea. Duérmase con este salmo, despiértese con este salmo. Y empezaron a cantar, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cantaban y cantaban. Y ese salmo, bueno, habría que leerlo, no tenemos tiempo ahora para ver cómo lo cantaron ellos. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, eran tres que se habían aliado. Dice que Dios puso las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Yo estaba buscando en los ¿qué decían los hebreos el día de hoy sobre esta batalla? Y algunos rabinos ahí que consulté algo de sus escritos para ver su opinión sobre esto que había sucedido. Ellos decían, casi todos coincidían, decían, no sabemos lo que pasó, porque la Biblia no dice. O sea, pudieron haber sido ángeles, se pudieron haber peleado entre ellos por alguna razón. No sabemos, lo único que sabemos es que se dieron entre ellos mismos. Y empezaron a matarse entre ellos mismos, a pelearse entre ellos mismos. Versículo 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir. O sea, dos se confabularon, dijeron, no, pues vamos a surtirnos a los descendientes de Saúl y vamos a darles, dice, para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Qué confusión ha de haber sido aquello. Pero algo que me llama la atención es justamente cómo Josafat, después de su oración y las instrucciones de cómo enfrentar ese gigante,
la siguió. Alábenme solamente. Y él lo hizo. No digo, ¿cómo que me voy a poner acá a hacer cantitos? Por eso, cuando yo escucho a cristianos que no es bíblico usar instrumentos, no es bíblico esto, cantar, ¿y para qué tanto canto? Estando el sol tan parejo. Con 2 cantitos ya, todos fríos, ahí, bueno, glorificado Señor. No sé, o sea, quizás no han entendido que algo así, como lo que enfrentó Josafat, era digno de expresarlo con ganas, con fuego. Dice el versículo 24: luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Qué increíble, hermano. Miren, les voy a decir algo. Cuando alguien se levante contra ti, puede ser 3, 4, 10, 20, y empiecen ahí, se avienten sus facebookazos y sus páginas, te digan, te calumnien. Mira, tú alaba al Señor, alábalo. Y el Señor, yo lo he visto 1, 2, 20, 50, no sé cuántas veces. Todos esos que se levantan terminan peleándose entre ellos. Salen los dientes volando por todos lados. Si usted me pregunta, ¿dónde están todos aquellos? ¿Dónde está aquel que decía? Fíjese nomás, una vez uno salió con que yo era homosexual, hágame usted el favor. Otro dijo que yo era espía del Vaticano, eso a través de los años. Otro dijo que no han dicho, pero pregúnteme dónde están todos esos sin dientes. ¿Dónde están? Yo nunca levanté un dedo, ni lo voy a hacer. Mejor alabo a Dios. Los perdono en mi corazón, o hago la guerra que ya no es contra carne y sangre. Ahora nuestras armas de la milicia no son carnales, son espirituales. Y así es como hemos enfrentado a los gigantes. Pero ahí no termina la historia, vámonos hacia el final. Dice versículo 25: vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. Acuérdense que eran como 3 millones de personas, ese es el cálculo que dicen algunos. Así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos, dice, que no los podían llevar. Mira lo que dice: 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Híjole. Dice el versículo 26: y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. El valle de Beraca. Mire, Beraca significa, en hebreo, significa bendición. Pero la raíz de donde viene la palabra Beraca es de un vocablo hebreo que es Barak. Y Barak es una de las 7 palabras que encontramos en la Biblia que se traducen por alabanza. Interesante, ¿no? O sea, según algunos entendidos, también se puede traducir en el valle de la alabanza. ¿Qué te pareció, Chuy? Interesante, ¿no? Este es el valle, este valle será llamado el valle de la alabanza porque no fue con espada ni con ejército, sino con su espíritu, con su alabanza. Y como dijo uno de los profetas, el golpe que le des al enemigo no va a ser con espada, va a ser con panderos y arpas. Es una manera de hacer la guerra poco conocida. Y llamaron el nombre de aquel valle el valle de la bendición, el valle de la alabanza que les trajo la bendición. Dios descendió como poderoso gigante. Algo hizo que destruyó
todos los enemigos de Israel. Y terminamos versículo 27. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo liberándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios. Mire a dónde metieron los salterios. Las arpas, las trompetas, ¿a dónde las metieron? A la casa de Dios. Digo eso para los que dicen que pues en la casa de Dios no debe de haber pero bueno, está bien. Si alguien no quiere meter ni una guitarrita a capela, está bien, pues nosotros le damos duro, ¿sí o no, Chuy? Pues con lo que haya, con lo que tengamos a la mano. Pues Josafat y los que pudieron entrar llegaron con salterios, arpas, trompetas y se metieron a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado con los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios les dio paz en todas partes. Conclusión, hermanos: nunca mires a los gigantes que están frente a ti. Mira al poderoso gigante que está detrás de ti para defenderte. Amén. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, encontramos tanto aliento. Encontramos alimento para nuestra alma. En medio de las batallas, en medio de las tempestades, en medio de las pandemias, donde se levantan adversidades como gigantes, como demonios,